Hola, ¿qué tal? Llegamos al fin de semana. Deseo que tengan hoy un hermoso día. Estamos en verano, estos días que son bastante calentitos, pero bueno, seguimos fielmente meditando en el Señor cada día. Así que no sé si en tu mañana te preparas tu cafecito o tu mate o allí algún licuado, algo más fresquito por si está haciendo mucho calor. Y vamos a hacer la lectura bíblica meditando en su palabra el día de hoy. Vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30. Y la palabra lleva por título: Sigamos al Señor sin prejuicios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlos. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. En el día de reposo, Jesús lee el libro del profeta Isaías y señala que se ha cumplido esta escritura. A los que preguntaban si él no es el hijo de José, el Señor sostiene que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra y le recuerda el milagro que Dios concedió a la viuda en Sarepta en los días de Elías y a Naamán en los días de Eliseo. Los que lo oyen se llenan de ira. Las obras del Mesías. El ministerio de Jesús corresponde al Mesías que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Al comenzar su ministerio público, proclama las obras que hará en la sinagoga de Nazaret, donde se crió, conforme a su costumbre. Significa que Jesús adoraba a Dios en la sinagoga todos los sábados, como cualquier otro judío piadoso de dicha época. Y el pasaje que leyó es Isaías 61, 1 y 2, la profecía sobre las obras del Mesías. Los términos como cautivos, ciegos y oprimidos describen el estado espiritual de la humanidad. Todos ellos serán sanados y libertados por el Salvador. Jesús declarará: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino al mundo para traer verdadera libertad y restauración. ¿Cuáles son las obras del Mesías en este mundo? ¿Cómo ha cambiado mi estado físico y espiritual después de creer en Jesús? Los que desconfían del Mesías. Los prejuicios no nos permiten creer por completo en Jesús. Al oír las palabras de Jesús, algunos están de acuerdo, otros se maravillaban de sus palabras de la gracia, pero pronto dudan de su carácter mesiánico, preguntándose: ¿no es este el hijo de José? Debido a sus prejuicios, se resisten a convertirse y terminan rechazando a Jesús. Sabiendo que ellos pedirían señal, el Señor les dice que solo los escogidos por Dios son salvos. Les advierte que su incredulidad y dureza de corazón, trayendo a la memoria un acontecimiento de la época de Elías, el momento de mayor decadencia espiritual en Israel, tanto los prejuicios como los estereotipos nos impiden llegar a la salvación, pero una fe íntegra nos lleva a la salvación. ¿Por qué los hombres de Nazaret no creían en Jesús? ¿Cuál es el prejuicio que tengo sobre otras personas? Amado Señor, aunque un día tome la decisión de creer en ti,
Confieso que por mi debilidad no he podido confiar en ti con todo mi corazón. Con la boca decía que amaba a mis hermanos, pero los he juzgado con prejuicios. Te pido perdón por ello. Renuévame cada día para que siempre pueda permanecer en la fe. Un ensayo para meditar: utilice la salvación. Quisiera decirle que utilicen día a día la salvación como si fuera dinero que dejaron guardado en el banco. Hay quienes afirman que su dinero es lo que gastan y no lo que tienen, porque si bien el dinero que tenemos en el banco es nuestro, en realidad no nos pertenece hasta que lo usamos. Tener dinero y no gastarlo es lo mismo que no tenerlo. En cambio, utilizar el dinero para algún propósito necesario tiene un gran impacto en nuestras vidas y en la del prójimo. Lo mismo sucede con la salvación que recibimos en Jesucristo. Aunque hayamos recibido semejante herencia, no seremos transformados y causaremos un impacto en las demás, a menos que nos apropiemos de ella y nos ejercitemos en su verdad. Por lo tanto, recuerde y declare cada día que usted ha recibido el perdón de sus pecados por la gracia de Jesucristo y vive de acuerdo con su fe. Cada mañana declare la muerte de su antiguo ser y camine como una nueva criatura, como una persona que ha vuelto a nacer. Sea consciente de que ha recibido la garantía de la eternidad y ponga cada circunstancia en perspectiva. Entonces su cotidianidad no será afectada positivamente. Los cambios se arraigarán cada vez más y usted se fortalecerá. Si bien el dinero que tenemos guardado en el banco desaparece a medida que lo gastamos, la salvación de nuestro corazón aumenta cada vez que lo usamos. Hoy vemos que al comenzar, Jesús su ministerio público proclama las obras que hará, Y esto también, es parte de la profecía acerca del Mesías, que era el que iba a restaurar al oprimido, a los cautivos, a los ciegos. Y no está hablando necesariamente de lo físico, sino en el estado espiritual en el cual vivía la humanidad. Entonces, esta es la buena noticia que trae Jesús, o esta es la misión, de Jesucristo, de libertar a aquel que estaba oprimido, aquel que estaba encarcelado, aquel que estaba allí, en el pecado, en la cárcel del pecado. Su situación espiritual era realmente decadente. Y el Mesías viene a esto, a liberar este era el año del Señor, el Mesías. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ciertamente Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino al mundo para traer esta libertad y esta restauración. Y una de las preguntas del devocional del día de hoy dice: ¿cómo ha cambiado mi estado físico y espiritual después de creer en Jesús? Me gustaría saber de ustedes, que nos envíen sus testimonios. Muchos de ustedes escriben en el chat también de este devocional. Estaría bueno que nos hagan conocer, nos escriban, nos cuenten cómo ha cambiado su vida en estos tiempos, a través de la palabra, a través de los devocionales diarios. Nos gustaría poder conocer. Yo conozco muchos de testimonios que nos cuentan, pero estaría bueno poder conocerlos aún más. ¿Cómo ha cambiado tu vida física, y también tu vida espiritual, ¿sí? Después de creer en Jesucristo? Estoy segura que hubo muchos cambios, así que nos gustaría que nos hagan conocer, cómo Dios estuvo obrando en sus vidas cada vez que se acercan a la palabra. Y justamente, Jesucristo vino a esto, a libertarnos de todo mal, de todo los problemas y las dificultades que vivimos en este mundo a causa del pecado. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, sino que vivimos de una manera diferente, atravesamos las dificultades de una manera diferente. Y vemos que también hay gente que desconfía de que Jesús era el Mesías y decían: pero este no es el hijo de José, Tenían esos prejuicios, y rechazaban a Jesús, a tal punto de que dice que hasta intentan allí empujarlo por un peñasco, O sea, las personas, ¿sí?, que tienen estos prejuicios y obviamente cerrados sus corazones, no creen en Jesús. Jesús le está advirtiendo, y les dice: tienen un duro corazón, sus corazones estaban duros y no confiaban en que el Mesías había llegado, no confiaban en que Jesucristo era ese Mesías esperado,
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaban esperando un Mesías político, alguien que los libertara así, ¿no? Que rompiera las cadenas de esclavitud que tenía frente a los emperadores de turno, que eran los que oprimían a este pueblo. Entonces todo el pueblo estaba pensando de una manera racional, estaba diciendo, sí, ok, que nos liberte, pero de la esclavitud física. Pero Jesús estaba hablando de una esclavitud, de una decadencia, ¿no? Espiritual en la cual estaba viviendo Israel. Deseo que el día de hoy, ¿sí?, que no tengas corazones así de prejuicio, decir, ¿creeré en Jesús? ¿No creeré? Me parece que es una filosofía más y se quedan ahí por prejuicios o por, pero conozco a tales cristianos que son así, entonces ya hay un prejuicio frente a querer aceptar a Jesús. Deseo que dejes todo prejuicio y que busques más de Cristo. Y recuerda también la obra del Mesías, que vino, ¿no?, a restaurar los corazones, que estaban cautivos, que estaban allí encadenados. Por eso el día de hoy vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Necesitamos que tú nos levantes, que tú nos restaures. Vemos que hoy también hay una decadencia espiritual muy grande. Muchos corazones están atrapados en diferentes situaciones y diferentes. La obra de Satanás ha influenciado en muchos corazones. Pero te pedimos, Señor, que tú hoy nos bendiga, nos ayudes también a nosotros, que nosotros también podamos ser, que anunciemos las buenas noticias del año agradable, que eres tú, Señor. Que nosotros también podamos anunciar que tú eres el Mesías, que vino a libertarnos de las garras de Satanás, de la esclavitud espiritual del pecado, Señor. Ayúdanos el día de hoy a poder anunciar que tú eres el único Salvador. Te doy gracias también por mis hermanos, que sabemos que todo aquel que creyó en ti, sus casas fueron transformadas, sus vidas espirituales y también físicas, económicas, fueron restauradas y transformadas por tu gracia. Porque sabemos que eres un Dios que nos levanta, que restaura y que nos ha venido a dar gozo y alegría también. Aún a pesar de la situación difícil, siempre vemos tu mano poderosa obrando en nuestras vidas. Te pedimos que tu bendición alcance el día de hoy a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, en sus trabajos, que sean llenos de tu gracia y que este año puedan recibir una gracia especial para continuar predicando aún más de tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.